Ecos Rosaristas. Tu voz cuenta. Les acompañamos en esta misión en la locución María de los Ángeles Nieto y en los controles Felipe Chaparro y Edison Torres. Y quien les habla, María Fernanda Bonilla. Todos sabemos y nos damos cuenta que cualquier cosa en exceso puede llegar a ser brutal. Así es, y por eso hoy hablaremos de tipos de adicciones que pueden verse en los colegios y sus consecuencias. Para enfocarnos más en el tema, traemos un invitado especial. Nos ayudará a resolver todas las dudas que tengamos al respecto. Les presentamos Julián García. Buenos días. Hola María Fernanda, hola María de los Ángeles y a todas las personas que nos ven el día de hoy. Oye, cuéntanos, ¿cuáles son las adicciones más comunes en los colegios y en los jóvenes hoy en día? Bueno, María Fernanda, mira, hoy en día hay una adicción generalizada en los jóvenes y es a la tecnología, al uso de redes sociales, al uso de los celulares, al uso de los computadores. Digamos que esa es una de las adicciones que más se ven hoy en día entre los jóvenes y pues obviamente en los colegios que les atienden. ¿Cómo podemos evitar esos excesos? Pues mira, María de los Ángeles, todas, como ustedes lo decían hace un momento, todo llevado a hacerlo sin medida, pues genera daños. Entonces ahí es que buscar formas para hacer cosas desde el orden, por ejemplo, de lo físico y de lo técnico. Es decir, no solamente quedarse uno pegado, por ejemplo, al celular, sino también hacer ejercicio. Por ejemplo, en los niños hoy en día vemos que hay muchas dificultades porque los niños no están haciendo ejercicio. Entonces, sí se pueden utilizar los celulares, sí pueden de cierta manera hacer uso de las redes sociales, pero todo llevado a un límite y estando pues controlado. Por eso precisamente aquí en el colegio tomamos hace unos meses una medida que fue restringir el uso de los celulares al interior de las aulas de clase. ¿Qué veíamos? Que los estudiantes, por estar pendientes de las redes sociales, estaban distraídos y no prestaban atención correspondiente a las clases y por eso sus conocimientos se estaban viendo afectados. Entonces lo que buscamos es que ustedes, por lo menos los estudiantes, tengan unos tiempos en los cuales estén centrados en su educación y se olviden por un momento de las redes sociales y de los aparatos tecnológicos. Y cuéntanos, ¿qué casos has podido ver tú como cercanos a ti, a tu trabajo, y cómo has hecho como para evitarlos? Bueno, una de las formas que manejamos aquí para evitarlo precisamente fue la restricción del uso de los celulares acá en el colegio. Ahora, ya hay unos casos que son una adicción como tal. Por ejemplo, hay algo que se llama la nomofobia, que es el miedo irracional a salir sin el celular. Y hay personas que lo sufren, es decir, que si no encuentran su celular, si no pueden salir sin celular, incluso pueden tener ataques de ansiedad, empiezan a tener dificultades, no pueden estar tranquilas si no tienen el celular a la mano. Y eso como tal ya es un caso en donde algo que denominamos es un caso clínico en donde ya necesita algún tipo de terapia. Eso, digamos, llevado a un punto extremo. Ahora, con la utilización de las redes sociales, también hay unos peligros alrededor de la utilización de las redes sociales. Hay algo muy común que se llama el sexting, que es el compartir contenidos de orden sexual entre los muchachos. Entonces, lo que ustedes llaman, me mandó el pack, le mandé el pack, que son estas fotos que se toman los jóvenes hoy en día y que generan un vínculo, pero que de cierta manera están poniendo en riesgo su integridad. Y otro tipo de contenidos incluso de orden pornográfico. Desafortunadamente hemos encontrado, no solamente acá en el Colegio del Rosario, sino en otras instituciones en las cuales he intervenido, en donde en medio de la curiosidad que se da, se comparten contenidos que todavía no son propicios para las edades que tienen muchos niños, porque a veces son niños los que tienen ahí, y que pues obviamente están muy por fuera de lo que es la normalidad y lo que... ¿Por qué los jóvenes quieren experimentar las drogas? Las drogas, con el tema de las drogas, mira, hay varios factores, ¿sí? Las drogas como tal, o sustancias psicoactivas, hay unas que son legales y otras que son ilegales. Por ejemplo, el alcohol. El alcohol como tal es una sustancia psicoactiva, es decir, una droga, pero está legalizada. Muchas personas en el contexto cultural colombiano consumen alcohol. No hay bautismos, no hay primeras comuniones, no hay reuniones familiares si no está mediado por el alcohol. Pero como ustedes lo decían, llevado al exceso en una adicción genera muchos problemas de orden personal y de orden familiar y social. Con las drogas específicamente los jóvenes, uno por temas de curiosidad, ¿sí? Porque quieren saber qué pasa con el consumo de esa droga, y por otro lado está la presión social.
Es decir, que sus compañeros en algunos casos les dicen, venga, pruébenlas, y el joven en la necesidad de querer, o en esa necesidad que tiene de pertenecer a un grupo, de querer pertenecer a un grupo, se deja tentar por el consumo de las sustancias psicoactivas. Como ustedes saben, hay unas que generan mayor daño que otros, pero el tema aquí está también en saber qué es lo que uno quiere para su vida y qué es lo que su familia le forma. ¿Y crees que para los adultos es más difícil que puedan salir de un tipo de adicción? Para cualquier persona, sea joven o sea adulto, es difícil salir de una adicción, más dependiendo pues obviamente el grado que tenga en esa adicción como tal. En los adultos, por ejemplo, frecuentemente uno encuentra adicciones al alcohol, algunas adicciones obviamente a sustancias psicoactivas. Hay una que es la ludopatía, que es adicciones al juego. Hay personas que se vuelven adictas a los juegos de azar, entonces las ve uno en los casinos jugando póker y es una adicción como tal bien fuerte. Ya. ¿Tiene que ver ese problema con la familia? Sí, tanto la solución está en la familia, de hecho. El apoyo de las personas cercanas es clave para ayudarnos a la salida de esas dificultades, y tiene que ver también en los primeros momentos, porque los padres de familia de cierta manera tienen que estar atentos a qué es lo que ven sus hijos, a que si les entregan un celular, qué es lo que ellos están de cierta manera visitando, qué páginas frecuentan. Es recomendable, por ejemplo, los padres de familia cuando tienen jovencitos niños, que por ejemplo las redes de Wi-Fi las apaguen en determinado momento en la noche. Yo he visto estudiantes que aparentemente se van a dormir en sus familias, pero se quedan debajo de las cobijas buscando páginas, chateando, y ni siquiera tienen los tiempos necesarios para el descanso y para el sueño. Entonces los padres de familia tienen que controlar la visita de sus hijos a estas redes, tienen que controlar los horarios en los cuales ellos visitan las páginas en internet, y en lo general, pues por ejemplo, no darles planes de datos, ¿no? Esto todo es de control, y es clave la presencia de los padres de familia y sus hermanos y las otras personas, tanto en la ayuda como en los primeros momentos, para prevenir que se empiecen a dar este tipo de adicciones. Yo tengo una pregunta. ¿Cómo crees que pasó la tecnología de sernos como una ayuda a ser como un problema para la sociedad? Eso es como todo, o sea, muchas cosas llevadas al mal uso se convierten en un problema, porque inicialmente la tecnología, mira, el internet hoy en día nos permite muchísimas cosas positivas, el acceso más fácil al conocimiento, a tener mayores informaciones, podemos hoy en día visitar incluso un museo de manera virtual, no tenemos la posibilidad de ir directamente, por ejemplo, a Francia, pero sí podemos a través de una página ingresar al mejor museo del mundo, a ver la Mona Lisa de frente, y esto está bien. El problema es cuando se empieza a utilizar para mal las cosas, y la tecnología pues obviamente tiene este tipo de peligros. Porque aquellos padres se dan de cuenta que sus hijos tienen problemas de drogadicción y no hacen nada. Bueno, a veces para las familias es complicado reconocer que hay un problema. ¿Sí? A veces muchos padres de familia o muchas personas lo que hacen es negarse en un primer momento la situación. Eso hace parte incluso de la problemática, y es que las personas se niegan a reconocer que hay un problema, se niegan a reconocer que sus hijos están atravesando esa situación. Hay una situación de orden social, y es el sentirse uno como apenado, avergonzado con las otras personas de que uno tenga ese tipo de problemas. Entonces en un primer momento se niegan, en otro momento digamos esa vergüenza social hace que la persona se aísle. Pero definitivamente, si los padres de familia, si las familias como tal no actúan en medio del amor que le tienen a esa persona, es muy difícil que esa persona pueda ayudársele para que salga de esta dificultad. ¿Crees que estos problemas de adicción sean como, si un padre tiene una adicción, su hijo también pueda tener la misma adicción? ¿O tal vez tiene que ver con la persona? Pues mira, esto hay de todo, ¿no? Hay estudios, por ejemplo, en el tema del alcoholismo, que dicen que cuando un padre de familia es alcohólico, hay mayores probabilidades que su hijo repita la historia. Eso sería desde un componente, hay tanto desde el componente de la genética, que dicen que hay un orden genético y que transmite, pero es más cultural. Es decir, si el niño, por ejemplo, desde pequeñito se acostumbra a que en las fiestas familiares se ve el trago, a que su papá llegue borracho todos los días, digamos que él normaliza la situación, a él le parece lo más normal del mundo. Entonces habría como esa posibilidad, cabe esa posibilidad de que el hijo pueda repetir la historia, pero también depende de cada persona. Igual porque, por ejemplo, en las adicciones que hoy en día se dan, por ejemplo, a la tecnología, a las redes sociales, está mucho más marcado en los jóvenes que en los adultos. ¿Y cómo puede llegar ese padre a ayudar a su hijo? Mira, la ayuda de la familia es clave. Lo primero es que el amor de la familia mueva a todos sus miembros a ayudarle a esta persona.
Entonces, lo primero es buscar las ayudas con los especialistas correspondientes, a comprometerse en el caso, es decir, que uno puede hablar con el papá, con la mamá, con los hermanos y mostrarles que cada uno de ellos tiene un grado de responsabilidad en el acompañamiento de esa persona que está atravesando por esa adicción. Está el amor, pero también está la restricción, que esas personas sepan poner los límites, porque el padre de familia, ya les decía, por ejemplo, si es una adicción a las redes sociales, el padre de familia tiene que estar presente mostrándole el amor a su hijo, pero también tiene que estar presente para limitarlo, para decirle hasta tal momento puedes utilizarlas, entrégame el celular, vamos a apagar el wifi y hacerle el acompañamiento correspondiente, y que el estudiante se sienta acogido en su familia como grupo fundamental de la sociedad para que se le ayude a salir de este problema. Bueno, muchas gracias por aclararnos todas nuestras dudas. Y pues para terminar, amigos, les tenemos una actividad. ¿Alguna vez te has puesto a pensar si desde pequeños tenemos algunas adicciones? Recuerda, si las adicciones han sido parte de tu vida y cómo las has podido superar, escribe una reflexión y socializa. Hasta pronto, queridos oyentes. Nos encontramos pronto en Ecos Rosaristas. Ecos Rosaristas. Tu voz cuenta.